Muchas gracias a los organizadores por invitarme y por invitar a la plataforma 2015 y más y darnos la oportunidad de participar en este debate que nos parece muy relevante y traer algunas de nuestras reflexiones y de las ideas que son generadas pues, en el marco de investigaciones y de trabajo de reflexión y análisis que hacemos. Quería resaltar que me parece un momento necesario y pertinente para la reflexión y para una reflexión como esta. Creo que las personas que me han precedido han trazado muy bien que está produciéndose un cambio en el escenario internacional, un cambio en diferentes países y también un cambio en España. Sin duda hay un cambio de escenario, pero yo creo que de manera más clara en el caso español probablemente que en otros casos, este cambio de escenario todavía no ha llevado aparejado un cambio en el guión. El guión yo creo que todavía está por escribir. Hablaba Olivier de la necesidad de construir narrativas globales. Yo creo que estamos en este momento en el de intentar construir o reconstruir una nueva narrativa del desarrollo, narrativa de la política de cooperación, y ahí los actores de la sociedad civil estamos en un momento delicado, en un momento difícil, pero estamos en un momento importante y no debemos dejar de intentarlo, por lo menos, ¿no? Y creo que para poder escribir este guión, para poder aportar narrativas propias, necesitamos hacer diagnósticos. Marco decía al principio que somos muy buenos haciendo diagnósticos y que tenemos un buen diagnóstico de la realidad. Yo estoy de acuerdo, pero solo en parte. Creo que somos buenos haciendo diagnósticos, creo que tenemos diagnósticos hechos, algunos muy certeros, pero lo que ya no estoy tan seguro del todo es si compartimos el mismo diagnóstico. Creo que a veces vivimos en la ilusión de que compartimos el mismo diagnóstico y creemos que estamos desarrollando estrategias para cumplir con ese diagnóstico cuando en el fondo partimos de diagnósticos diferenciados y por lo tanto damos lugar o generamos estrategias diferenciadas, ¿no? En nuestra actividad, en el marco de la sociedad civil, en el marco del sector de la cooperación y probablemente dentro de todo el conjunto de la política de cooperación. Por eso me voy a permitir el lujo, aun teniendo tan poco tiempo, de hacer un muy breve diagnóstico de cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente, analizando de manera muy breve el marco español, el marco internacional y el marco español, concretamente de las políticas de desarrollo, intentando no repetir y aprovechar muchas de las cosas que ya se han dicho que me sirven muchísimo para contextualizar esta cuestión. Probablemente esto sea algo ya sabido por todos y por todas los que estamos aquí, pero creo que es importante a la hora de trazar en el momento que estamos ahora y analizar en qué momento estamos, saber, seguramente ya lo sepamos, de dónde venimos, cuál ha sido la evolución reciente de las políticas de cooperación en España para saber con mayor precisión exactamente en qué momento nos encontramos ahora y cuál ha sido esta trayectoria. Hemos dejado atrás el ciclo expansivo, lo que algunos hemos denominado como el ciclo expansivo de las políticas de cooperación en España, que fundamentalmente se asentaba en 4 pilares. Y creo que son pilares importantes también para entender el momento de debilitamiento y de desmantelamiento en el que nos encontramos ahora, porque son los pilares probablemente que se han segado o que se han dinamitado de manera más clara, ¿no? La cuestión de los recursos es evidente. En el contexto, en la década anterior, Nuria hablaba del contexto de crecimiento del escenario internacional, el claro paralelismo en el caso español. Probablemente ha sido la punta de lanza o la mayor visibilización de un contexto de crecimiento en el que crecieron las políticas, los recursos de ODE de una manera que no se había producido en ningún otro país. Prácticamente en 4 años se triplican los recursos en el marco de la cooperación. Paralelamente, el segundo pilar se produce un giro discursivo y una apuesta política por la cooperación para el desarrollo y por el desarrollo como un elemento central de las políticas públicas. Se aborda o se asume un discurso de multilateralismo activo, una apuesta por la construcción de ciudadanía global y una asunción de consensos internacionales. Es el segundo ámbito o el segundo elemento en el que se marca este ciclo, ¿no? También en el aumento de las capacidades, en la reforma institucional y en un fuerte consenso o la apuesta por un consenso social y político en torno a las políticas de cooperación. No quiero ponerme nostálgico respecto a este diagnóstico, fue claramente imperfecto este proceso, tuvo elementos débiles, elementos bastante criticables, una insuficiente apuesta por estas capacidades, la visión de desarrollo no trascendió realmente al conjunto de la política pública, al conjunto del gobierno, y el desarrollo normativo, la importante apuesta normativa, no se vio traducida, no se vio acompañada de suficientes de una apuesta instrumental y una apuesta en el desarrollo de las políticas, lo que probablemente nos hizo vivir en una ilusión de que estábamos en una verdadera apuesta política por el desarrollo cuando no lo estábamos.
Creo que esta breve mirada también nos ayuda a entender en qué momento estamos ahora y por qué algunas de los retrocesos también se han podido producir. Quiero exponer muy brevemente el diagnóstico en tres ámbitos. Uno, en el cambio de las políticas de cooperación. Este ciclo expansivo de la cooperación española termina claramente en el año, puede terminar antes, pero se visibiliza claramente en mayo de 2010, cuando se producen los primeros recortes en materia de cooperación. Desde entonces, la trayectoria que hemos vivido ha sido de caída de los recursos, debilitamiento, desmantelamiento e irrelevancia de la política pública de cooperación. Yo creo que hay varios elementos que sustentan este juicio. Como he dicho, la caída sin precedente de los recursos. Ayer nos lo señalaban los miembros del CAD que venían a hacer el análisis de la cooperación española. No ha ocurrido un descenso de los recursos de AOD como el que se ha producido en España en estos últimos 3 años. Ha sido desconocido. Nos hemos situado, depende de cómo miremos estos recursos, pero si los miramos en términos absolutos, nos encontramos en niveles de los años 90. Si los miramos en términos relativos, estamos en niveles de los años 80, cuando todavía España no era parte del CAD, cuando todavía España no era reconocido como un país donante. En ese punto estamos. Ese es el momento en el que nos encontramos en cuanto a los recursos. El giro discursivo de las políticas, hemos pasado, voy a ser muy breve, de la apuesta por el cosmopolitismo, de esta apuesta discursiva por el cosmopolitismo, a otras dos apuestas distintas. La apuesta por el realismo político a través de la política de cooperación. La política de cooperación sirve para canalizar otra serie de instrumentos de política exterior en buena medida, o por lo menos se abre una puerta importante, y el plan director creo que da ejemplos de esto, cómo se abre la puerta para canalizar otros elementos de política exterior, no siempre vinculados y a veces incluso contradictorios con el desarrollo, y el segundo hacia lo que algunos también han llamado como la financiarización del desarrollo o la apuesta por la privatización de las políticas de desarrollo, que tenemos algunos antecedentes y ejemplos, como hemos visto en casos como el del Reino Unido y Holanda, ¿no? Y luego, tampoco me detengo, pero estamos probablemente en el momento más crítico en cuanto a las capacidades del sistema. Tenemos una agencia de cooperación debilitada, tenemos un solapamiento y confusión de funciones entre los ámbitos encargados de la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas y los ámbitos de la gestión de las políticas de cooperación, ¿no? Lo cual es un retroceso respecto a la apuesta de las capacidades institucional que se hizo en años anteriores. Una de las señas de identidad o de los hechos diferenciales de la cooperación en España, como es la cooperación descentralizada, está en proceso de desaparición o en proceso de desmantelamiento. Y también en este contexto tenemos un debilitamiento brutal del tejido asociativo asociado al marco de la política de cooperación, ¿no? Además, el consenso social y político probablemente esté también bajo mínimos. Aspectos como el Pacto de Estado contra la pobreza, las discusiones y la tramitación en el Parlamento del Plan Director, los espacios de participación y consulta, en buena parte por las cuestiones estructurales y el propio diseño de estos espacios que impiden una verdadera participación en muchos aspectos, pero también por el uso que en este momento se le está dando a estos procesos de participación excesivamente compartimentalizados y excesivamente apegados a la agenda política, pues están limitando seriamente la capacidad de participación de las ONG, ¿no? Por lo tanto, y de la sociedad civil en el conjunto de la política. Todo esto yo creo que justifica que hablemos del desmantelamiento de la política y seguramente del momento más crítico en la historia de la política española de cooperación. Pero bueno, esto es una historia yo creo que más o menos sabida por todos y por todas. Otra historia sabida por todos y por todas es que se están produciendo cambios fuertes en el contexto español, en el conjunto de las políticas públicas en España. Tenemos un modelo de desarrollo, un modelo dominante de desarrollo, de producción, de consumo y también de gobernanza, que cada vez está generando más exclusión y más desigualdad. Esta desigualdad ya no solo afecta, como hemos visto, a los países del sur, a los países en desarrollo, sino que cada vez es un problema más doméstico, cada vez los problemas del desarrollo son un problema más vinculado con las políticas domésticas. Por lo tanto, los actores de cooperación, la sociedad civil, nos enfrentamos a este reto de la dualidad de agendas o del solapamiento de agendas entre la agenda doméstica y la agenda internacional, ¿no? Que nos obliga a tener una nueva mirada o a desarrollar una mirada en la que el conjunto de los actores tengamos que resituarnos o recolocarnos. Probablemente las acciones, los movimientos sociales, las plataformas en defensa de políticas públicas, de derechos aquí, necesitarán hacer un ejercicio de internacionalización para vincular el contexto de lo que aquí ocurre con los procesos que pasan fuera y en el ámbito internacional. Pero probablemente a nosotros también, a las organizaciones de cooperación, a las ONGs y a la sociedad civil preocupada por las cuestiones del desarrollo, nos toque hacer un ejercicio de localización en los problemas y en las realidades locales. Por lo tanto, yo creo que esto implica un doble proceso para el conjunto de los actores sociales. Un proceso de
desterritorialización y reanclaje territorial de una manera que se pueda acoplar el conjunto de los actores en esta revisión, ¿no? Y por lo tanto esto demanda un esfuerzo de lectura de lo que está ocurriendo para las organizaciones de cooperación. Y por último, cambios en el contexto internacional. Con esto cierro la parte del diagnóstico. No me extiendo mucho porque ya lo han explicado perfectamente, pero la Agenda Post-2015, el contexto y los desafíos de la Agenda Post-2015 y de los cambios en la Agenda Internacional de Desarrollo están generando una situación paradójica. Por un lado, nos están estrechando la mirada estos cambios, o estamos entrando en una dinámica que nos estrecha la mirada, muy apegada a la lógica de resultados a corto plazo, esta perspectiva del value for money, cuando lo que demanda la Agenda Internacional es que tengamos una mirada mucho más amplia, interconectada y que tenga capacidad de entender las interdependencias y conexiones, ¿no? Por lo tanto, este es el momento en el que creo que se encuentran y se sitúan muchos de los desafíos de las ONGs. No me voy a centrar en cuáles son los desafíos de la cooperación española, porque creo que son muchos, pero probablemente recuperar esos pilares en los que se había asentado sean importantes. Creo que me voy a centrar en cuáles son los desafíos para las organizaciones de la sociedad civil, para el conjunto de la sociedad civil, en este marco que he tratado de describir de manera bastante rápida y precipitada. En realidad, el primero de ellos ya lo he apuntado. Este reanclaje, desterritorialización y reanclaje de la que hablaba nos lleva a cambiar la mirada y entender que somos globales, que el mundo es global y que cada vez la dimensión global y la dimensión global están más interconectadas, ¿no? Y yo creo que aquí Olivier hacía una apelación muy clara a cuál es el papel de las ONGs en este contexto cambiante. El modelo de la cadena de la ayuda ya no explica esta realidad, ¿no? Y creo que ha habido varias intervenciones en este sentido. Creo que el papel de articulador que tiene el conjunto de las ONGs, el papel de articulador entre los actores del norte y los actores del sur, en el marco del conjunto de las políticas de desarrollo, es uno de los elementos más importantes que hay que desarrollar y que hay que potenciar en el marco de la participación en la agenda, ¿no? Y el segundo, también lo he apuntado brevemente, la capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, la capacidad de construcción y reconstrucción de la realidad. En un momento en el que hay que construir una narrativa del desarrollo, en un momento en el que hay que hacer aportaciones en el contexto de la Agenda Post-2015, es importante que las ONGs y la sociedad civil apostemos por ser actores que produzcamos conocimiento. El conocimiento es poder y el conocimiento crítico es poder de argumentación y poder de construcción de narrativas, ¿no? Yo creo que es importante hacer esa lectura para tener una capacidad de construcción de discurso frente a unas políticas que están restringiendo enormemente las políticas de desarrollo y las políticas de cooperación. Y por último, creo que hay un desafío amplio que tiene que ver con la definición del valor estratégico de las ONGs. Y aquí me voy a detener un poquito a raíz de un estudio que junto a la coordinadora hemos elaborado desde la plataforma 2015 y más y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en el que hemos hecho una mirada a diferentes marcos institucionales y normativos de diferentes países. Y hemos visto que hay una gran coincidencia en el reconocimiento del valor estratégico que muchos de estos marcos normativos, de estos países que con una gran tradición de cooperación y con una gran tradición de participación en la agenda de desarrollo reconocen porque las ONGs han conquistado y han ganado también estos espacios, no solo las ONGs, el conjunto de la sociedad civil, ¿no? Se reconocen de manera reiterativa y de manera sistemática algunos ámbitos que son donde las ONGs, donde la sociedad civil aportan el verdadero valor estratégico y el valor fundamental a las políticas y los procesos de desarrollo. Incluso algunos van más allá. Reconocen el valor para el propio funcionamiento democrático que tiene la participación en la vida pública, en los espacios de decisión, en los espacios de participación y en el espacio de seguimiento en el conjunto de las políticas de los países. Por lo tanto, el fortalecimiento democrático demanda y requiere la participación de estos actores. El fortalecimiento de las políticas de cooperación y de las políticas de desarrollo a través de tres vías, de la participación en la definición y el diálogo de políticas, en el seguimiento y el control de la política y en la implementación de la política. En la implementación generando un valor específico también, no confundir necesariamente con la prestación de servicios, ¿no? Sino con un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de equidad y de fortalecimiento del tejido asociativo del sur. Y por último, en tercer lugar, el fortalecimiento del tejido asociativo, del capital social de los países socios. Esta es una piedra angular de buena parte de las políticas de cooperación de muchos países y es un elemento que hay que reivindicar y que muchos países reconocen, donde se sitúa una de las principales aportaciones de la sociedad civil y de las ONGs.
Y por último, la movilización social, la educación para el desarrollo, la construcción de ciudadanía global y la incidencia política. Todos estos ámbitos son reconocidos de manera reiterada por el conjunto del marco institucional y del marco normativo de muchos de los países. Y todo ello yo creo que nos tiene que llevar a defender que la sociedad civil es un actor fundamental, siempre desde una mirada autocrítica y repensando estos ámbitos y si realmente estamos aportando estos ámbitos, pero es un actor fundamental para una gobernanza global, centrada en las personas, centrada en los derechos humanos y centrada en la responsabilidad. Y en este sentido creo que es importante trasladar esta sensación o esta visión a la Administración General del Estado, a nuestros interlocutores políticos. Somos actores, la sociedad civil es un actor para la gobernanza global, por lo tanto no puede ser excluida de ninguno de los procesos de toma de decisiones y de ninguno de los procesos de construcción y definición de la agenda. Y en este sentido, en la participación en las políticas de desarrollo, es en el sentido en el que algunos hemos hablado de la repolitización de las ONGs. Es importante una repolitización, una mirada política, porque en el fondo somos parte de la política de desarrollo, somos parte de las políticas públicas y por lo tanto debemos participar y reivindicar y debemos exigir el reconocimiento en esta participación de las políticas. Sin embargo, y me estoy extendiendo ya demasiado, voy terminando, esto no solo implica responsabilidades y exigencia hacia el Gobierno para que reconozca este papel. Yo creo que esto también implica una mirada autocrítica y una mirada introspectiva en el marco de las ONGs. Y nos invita o nos lleva a reflexionar por lo menos en torno a 3 ámbitos. En el ámbito de la propia función y naturaleza de las ONGs, todas las acciones que hacemos las ONGs están orientadas a preservar ese valor estratégico en los ámbitos que he señalado, o buena parte de las acciones que hacemos no tienen nada que ver con eso. Yo creo que esta es una reflexión por lo menos interesante y que habría que hacerse. El segundo ámbito en el que se deberían expresar esta reflexión es en el ámbito de las relaciones y las alianzas. Yo creo que se ha puesto una buena muestra de cómo muchas veces las alianzas que asumimos o las alianzas que por un determinado contexto asumimos nos alejan también de estos ámbitos en los que verdaderamente las ONGs y la sociedad civil tiene ese reconocimiento estratégico y aporta ese valor estratégico, ¿no? Hablaba Daniel de los ámbitos de investigación, de los institutos de investigación, de los ámbitos de producción de conocimiento. Yo creo que ahí sin duda tenemos un claro déficit. Y el tercer ámbito en el que yo creo que nos invita o nos lleva a una reflexión es en el ámbito de la participación. Estamos participando en las políticas de cooperación, pero realmente la participación que estamos asumiendo y que estamos reconociendo en el ámbito de la participación nos lleva a cumplir con esos ámbitos de valor estratégico o nos aleja de ellos. Estamos asumiendo una participación claramente instrumental que en ocasiones legitima determinados procesos de decisiones en los que no tenemos capacidad de participar desde un principio o de manera más amplia. En definitiva, creo que no es una novedad y no aporto ninguna respuesta, pero creo que sí son interrogantes, porque quizá no estemos en el momento de ofrecer respuestas o no estemos solo en el momento de ofrecer respuestas. Quizá ese ejercicio de diagnóstico y ese ejercicio de introspección pues sea necesario para poder ofrecer respuestas también con calidad. Lo importante a mi juicio es que esta reflexión se contextualice en el ámbito internacional y en el ámbito local y que sea sobre todo un ejercicio colectivo de reflexión, de análisis y de propuesta.